Buenos días, mi teniente. Permiso, mi teniente. Se presenta el cadete de primer curso militar Gudiño Sebastián, el mismo que expondrá sobre la batalla del Pichincha suscitada el 24 de mayo de 1822. Para esto es necesario tener antecedentes sobre lo que vendría a ser la batalla en sí. De esta manera, después de la emancipación de Guayaquil ante el dominio español en 1820, Antonio José de Sucre había afianzado más que nunca su ideal liberal y cuyo único propósito era el de acabar de una vez por todas con el imperio español que tanto los había mancillado por años. Con esto como precedente, Sucre dedica todo su tiempo y esfuerzo a reunir una milicia de aproximadamente 3.000 soldados que pudieran hacer frente ante los soldados realistas. Es así que en enero de 1822, Antonio José de Sucre ya había reunido gran parte de su ejército, entre ellos veteranos de enfrentamientos pasados, así como nobles soldados. Tenía hombres de las tierras bajas de la región de Guayaquil y también soldados serranos, entre ellos aquel que sería conocido posteriormente como el Niño Héroe o Abdón Calderón. Todos ellos sumados tomarían el nombre del Batallón Yaguache. Se sumaban a tropas neogranadinas y venezolanas, además de peruanas. Este último vendría a tomar el nombre del Batallón Trujillo. Todas estas tropas fueron enviadas por Simón Bolívar. Además de ellos también se les sumaban unos oficiales y soldados realistas que decidieron apoyar a las causas independentistas de los territorios hispanoamericanos debido a que también se encontraban cansados del dominio español. Otro batallón que se vio involucrado en la batalla fue el Batallón Albión, un batallón completo de voluntarios ingleses e inclusive algunos irlandeses y franceses. Ahora procederé a indicar el organigrama del Ejército Patriota. El Ejército Patriota está formado por dos divisiones, una división colombiana, una división auxiliar peruana-argentina. En la división colombiana, esta constaba de 4 batallones de infantería, el Cazadores de Paya, Yaguachi, Alto Magdalena, Albión y un escuadrón de caballería denominado Dragones del Sur. Por parte de la división peruana, este tenía 2 batallones de infantería, el batallón de infantería número 2 Trujillo, el batallón de infantería número 4 Piura, 2 escuadrones de caballería, el primer escuadrón de caballería Cazadores a Caballo del Perú y el segundo escuadrón de caballería Cazadores a Caballo del Perú, además de una batería de artillería. Por el otro lado, tras el 21 de febrero de 1822, en donde la ciudad de Cuenca fue retomada sin la necesidad de utilizar demasiada fuerza, los realistas planearon continuar su marcha al norte donde se encontraba Quito, evitando cualquier enfrentamiento con la caballería patriótica. De esta manera, si lograban llegar hasta Quito, podrían controlar las principales rutas y las zonas del lugar, para así frenar y desarticular el avance del enemigo, evitando el ataque del mismo. Así como antes, indicaré el organigrama del ejército realista. Este consta de una división realista que está formado por 4 batallones de infantería, el Cádiz, Constitución, Cataluña y Aragón, y 2 escuadrones de caballería, el Dragones de Granada y Dragones de la Reina Isabel, además de una batería de artillería denominada Panecillo debido a que se localizaba en el fortín del Panecillo. Ahora procederé a utilizar la plataforma interactiva de Google Earth con el fin de enseñar el avance realizado por Sucre hasta llegar a Quito. Como ya se dijo, tras la independencia de Guayaquil, en este sector de aquí, Sucre comenzó su avance atravesando el Andes hasta llegar a territorios próximos al pueblo de Machachi. Tras una agotadora campaña y ya con un ejército firme de 2.971 soldados, fue que a mediados de mayo Sucre se acercaba a Quito. Sin embargo, poseía información de que el ejército realista tenía fuertes concentrados en Machachi. Es por esto que ordena a todo su ejército flanquear al enemigo a través de las laderas del volcán Cotopaxi, eludiendo así al ejército realista exitosamente. Es decir, conocía que en estos lugares de aquí poseían fortificaciones, es por eso que flanquea el volcán Cotopaxi hasta llegar el 16 de mayo al Valle de los Chillos. Sin embargo, el astuto general Melchor Aymerich, quien lideraba al ejército real, había descifrado el plan de Sucre, por lo cual decide replegar hasta llegar a Quito, y como ya se mencionó antes, todo esto con el fin de ocupar las rutas de acceso y las zonas principales del lugar, evitando el avance del enemigo.
De la misma manera, Sucre decide realizar diferentes tácticas moviendo todo su ejército hacia el poblado de Chillogallo. Es entonces que en la noche del 23 de mayo y en la madrugada del 24 de mayo, Sucre desplaza su ejército con el propósito de sitiar el valle de Iñaquito, ubicada en el ejido del norte de la ciudad, pues conocía que este era un mejor terreno y que lo situaba entre Quito y Pasto. Además dejó aquí al batallón Albión para que pudiera cuidar y vigilar el arsenal del ejército. Así el resto de batallones adelantaron también al coronel Córdoba, quien se encontraba al mando del Alto Magdalena. De esta manera fue que a las 8 de la mañana habían llegado a las alturas del Pichincha que dominaban Quito, es decir, todo este sector de aquí. Aymeric, reconociendo el plan de Sucre, ordena a su ejército realista subir las faldas del volcán Pichincha para combatir a las tropas patriotas de manera inmediata. Ahora, analizando el avance del ejército patriota desde la ciudad de Guayaquil, localizada aquí, estos realizaron una marcha administrativa debido a que la velocidad era una necesidad. Sin embargo, tras llegar al poblado de Machachi, adoptaron por una marcha táctica debido a que el enemigo era probable y debían tener el control de la situación en el caso de que sucediera un combate. Tras esto y al posicionarse en las elevaciones del Pichincha, después de dejar o sitiar el territorio de Iñaquito, fue que se adoptó una marcha de aproximación para avanzar mediante saltos y tener el control de la batalla. Ahora procederé a mostrar el esquema principal de la batalla del Pichincha, que sería este de aquí. Entonces, como ya se mencionó, el general Aymeric mandó a todas sus tropas a escalar las faldas del Pichincha, de manera que a las 9:30 de la mañana el batallón Cazadores de Paya dio con toda la división española que marchaba por la derecha de su posición. Se sostuvo mientras conservó municiones, pero en oportunidad llegó el batallón Trujillo y se comprometió al combate. De manera inmediata el batallón Yaguachi reforzó este batallón conducido por el coronel Morales en persona. Sucre, al ser un gran estratega, aprovechó las condiciones ventajosas del terreno, de manera que hizo que sus tropas arribaran en oleadas sucesivamente, tal y como se evidenció hace un momento. El batallón Magdalena, al mando del coronel Córdoba, marcharon a situarse por la retaguardia del enemigo. Pero estos encontraron obstáculos invencibles, por lo cual tuvieron que replegarse hacia la posición en la que se encontraban anteriormente. Es aquí donde sucede uno de los hechos más importantes y nobles de la batalla, pues desde el comienzo del combate el Yaguachi y su comandante el coronel Antonio Morales en denodada lucha agotaron los cartuchos y los reemplazaron con la bayoneta. Estos con bravura, ímpetu y bizarría se lanzaron al asalto, de manera que pudieron inclinar la balanza a su favor, pues doblegaron el avance de los españoles. Este acto hizo que el enemigo perdiera la ventaja que habían ganado cuando el ejército patriota se había retirado al agotar las municiones. Ambos bandos se encontraban agotados. Sin embargo, Aymeric tenía un plan estratégico, pues excluyó totalmente al batallón Aragón del ataque principal con el fin de utilizar una maniobra de envolvimiento, mandándolos a subir a lo más alto del volcán para que una vez allí pudieran atacar a los patriotas desarticulando su avance. Cabe mencionar que el batallón Aragón se distinguía por ser el mejor de toda la tropa española. Estaba constituido por veteranos participantes tanto en la guerra por la independencia de España, así como en contiendas en América del Sur, y justamente ahora se encontraba lista para el ataque sobre la tropa patriótica. Entonces, dada la orden, el Aragón había llegado hacia la posición que ellos querían. Sin embargo, el batallón Albión, que se había encontrado resguardando el arsenal, llegó de manera súbita al combate y se comprometió al mismo. Sus soldados tenían la ventaja puesto que se habían localizado en una posición más alta de lo que el batallón real se encontraba. Entretanto, el señor coronel Córdoba tuvo la orden de relevar al batallón Cazadores de Paya, desordenando al enemigo y derrotándolo, de manera que a las 12 de la mañana se coronó la victoria. La consecución de esta victoria fue gracias a los batallones Paya, Yaguachi, Albión y Trujillo. Estos últimos persiguieron al ejército real hasta la ciudad de Quito. Los realistas, en tal posición de desventaja y carentes de posibilidad de contraataque, se refugiaron en la fortaleza del Panecillo,
en donde Sucre, al conocer la posición y las pérdidas de ambos ejércitos, les envió la propuesta para su rendición, a lo cual el general Aymerich no tuvo otra opción que aceptar. De esta manera, el impetuoso volcán Pichincha y la majestuosa ciudad de Quito fueron testigos del mayor momento de gloria, ganando por siempre su libertad. Finalmente, la caballería española huía dispersa, pues se encontraba siendo perseguida por los escuadrones de caballería del comandante y coronel Cestari, que Sucre había ubicado entre las zonas de Quito y Pasto. Como resolución, el 25 de mayo de 1822 se firmó la capitulación entre Melchor Aymerich, general del ejército realista, y Antonio José de Sucre, general de brigada del ejército colombiano y comandante en jefe de la División del Sur de la República. Este registro fue certificado y autorizado para que sea cumplido en todos sus apartados de manera fidedigna y rigurosa. La batalla del Pichincha fue el evento que confirmó la emancipación del territorio de Quito, derrumbando al dominio español de la presidencia de Quito, que el día 29 se constituyó como miembro de la Gran Colombia. Es de vital importancia hablar sobre el terreno debido a que este fue el factor clave que definió la victoria de la batalla del Pichincha. La batalla del Pichincha se suscitó en las faldas del volcán Pichincha a una altura próxima de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Este lugar posee empinadas elevaciones con poco espacio de maniobra debido a que existen solo hondos barrancos sumados a espesos matorrales. El terreno, al ser muy empinado, daba la ventaja a aquel que pudiera situarse en una posición más elevada ante el adversario. Además, la vegetación espesa impide el retroceso de los ejércitos, manteniéndolos fijos en el combate. Sobre las conclusiones, a corto plazo la batalla del Pichincha dio con la ocupación de la ciudad de Quito, así como todos sus puertos, la posesión con serenidad del departamento de Quito y por último la separación inmediata de la corona española de la ciudad de Quito, que en esta última tiempo después vendría a incorporarse en la Gran Colombia. A largo plazo, la batalla de Pichincha fue el momento en el que el ejército patriota, comandado por el prócer venezolano Antonio José de Sucre, forjó el camino para el nacimiento de la República de Ecuador. Además, se constituyó en un hito para las futuras acciones a tomar en favor de la liberación del continente, puesto que tras esta victoria, Sucre tenía ya su ideal presente en la mente, por lo cual decide con Simón Bolívar liberar los territorios de Perú y Colombia. Muchas gracias.